Y este día es muy importante también para los manifestantes, por supuesto, quienes están atentos a lo que sucede en el Congreso Nacional, un día clave para todos ellos, para saber cómo están viviendo los manifestantes a estas horas en los alrededores, ahí en la Plaza de Armas. Se están preparando, escuchando atentamente de cerca, siguiendo lo que ocurre en las sesiones. Vamos a establecer ya un contacto con nuestro compañero Waldir Domínguez, quien está conversando ahí con algunos dirigentes. Waldir, ¿te escuchamos? ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos súper bien. Adelante. ¿Cómo están siguiendo de cerca estas horas en la sesión? Atiendan al pueblo y por sobre todas las cosas resuelvan. Estás al aire, Waldir. Bueno, gracias compañeros, efectivamente. En compañía de Elvio Benítez, uno de los dirigentes. Elvio, ¿qué van a hacer a partir de este momento? Usted está llamando una movilización de vuelta por el microcentro capitalino. No, en este momento nosotros vamos a salir a implementar la medida de fuerza. Acá en Asunción estamos ordenando a todos los piquetes a cerrar la ruta, a los camioneros, porque entendemos de que los diputados, por orden de Carte, están rechazando ya el proyecto de ley de la cooperativa para derogar la ley de 10%, tratando de dividir la fuerza, y por el otro lado, el día de mañana para rechazar también toda la propuesta campesina. No vamos a permitir eso, y para eso venimos nosotros acá, venimos a defender nuestros derechos, y ahora mismo vamos a salir a la calle. Muchas gracias. Ahí está entonces la postura de estos manifestantes, compañeros. O escucharles a ustedes se hace muy difícil en este mismo momento por el movimiento aquí, compañeros. Sí, la hoja de ruta que van a seguir también sería importante para advertir ya a la ciudadanía que no esté circulando a estas horas por esos lugares. Waldir, ¿me escuchás? Sí, Cintia, te escucho. ¿Me reiteras la consulta? Sí, estaría bueno saber la hoja de ruta que van a seguir como para poder advertir, alertar a la ciudadanía que no tome esos lugares para que desvíe. Por lo menos, según lo que pudimos escuchar en un momento dado, la calle Palma, 14 de mayo, aquí por el microcentro es lo que van a estar ocupando, por lo menos a estas horas. Luego vamos a ir ya definiendo seguramente con ellos, o por lo menos para que nos pueda brindar la información exacta por dónde van a estar, compañera. Están muy disgustados por lo que escuchamos a Elvio Benítez. Exactamente, de hecho, cuando al parecer se supo la decisión de los parlamentarios, ellos ya convocaron directamente a esta marcha nuevamente. Si bien dicen que es pacífica, van a salir de vuelta a las calles y vamos a ver el comportamiento de los manifestantes, compañeros. Bueno, vamos a volver a entrar contigo en otro momento, Waldir, para que nos mantengas al tanto de todo lo que está ocurriendo en el microcentro de Asunción. Perfecto, sin ningún inconveniente. Gracias, Waldir. Seguimos informando.